lo que es el dolor abdominal, la periodicidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? El dolor abdominal, vamos a ver la relación, o evolución de este síntoma dentro de un tiempo determinado, ¿no? Más o menos va a ser el estudio de este síntoma en un periodo de un año, ¿no? ¿Cuáles van a ser los tipos de dolor que encontramos según la periodicidad del dolor abdominal? Vamos a ver varios tipos, como 6, los más importantes son el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo es un dolor, como su nombre dice, de inicio rápido, que suele ser muy intenso, pero es de corta duración y generalmente lleva a una resolución. O sea, el dolor agudo te duele mucho, pero ese dolor va a calmar, va a cesar y dura menos de 3 meses. Por el contrario, tenemos lo que es el dolor crónico, que es un dolor justamente que va a durar más de 3 meses, es persistente y algunas veces es reacio al tratamiento, ¿no? Al paciente se le da un tratamiento, se le da medicina, incluso con ese tratamiento de medicina no mejora este dolor y este dolor sigue presente. ¿Cuáles van a ser las causas tanto del dolor agudo como del dolor crónico? Del dolor agudo vamos a ver que generalmente son lesiones, cirugías, infecciones o procesos inflamatorios agudos, ¿no? Generalmente el dolor agudo se puede identificar la causa, ¿no? Si tú te has machucado el pie en la esquina de tu cama, el dedito pequeño, ¿verdad? Te va a doler, ese es un dolor agudo, duele bastante por un periodo corto y luego pasa, ¿no? Es de causa identificable y desaparece una vez tratada la causa. En cambio, el dolor crónico puede estar relacionado a enfermedades como la artritis, tipos de cáncer, neuropatías, ¿no? Que justamente van a persistir en el tiempo, también el síndrome de colon irritable, y como dice acá, en las características del dolor crónico es un poco más difícil encontrar una causa. Por eso dice, y puede no tener una causa identificable clara, por eso le sigue doliendo al paciente, porque todavía no hemos encontrado la causa de ese dolor. A menudo el dolor crónico va a afectar la calidad de vida del paciente y podemos también ver que el dolor crónico va a estar relacionado a factores emocionales y a factores psicológicos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que somatiza. ¿Ustedes saben qué significa somatizar? ¿No? Por ejemplo, pacientes que están pasando por una situación de duelo o están atravesando algún tipo de divorcio, estas emociones fuertes que sienten en esta situación van a hacer que su cuerpo hable. Le va a empezar a doler la cabeza, puede empezar a tener vómitos, puede empezar a tener temblores, va a presentar insomnio, puede presentar gastritis, ¿no? Entonces, eso se llama somatizar. Que no hay una causa, una lesión orgánica como tal, sino es el estado emocional y psicológico del paciente que hace que se presente este síntoma. Generalmente, esta situación, esta relación entre emociones y psicología del paciente está relacionado al dolor crónico y no tanto así al dolor agudo. Vamos a ver lo que es el dolor recurrente. Este dolor es un dolor que aparece y desaparece en episodios, que se va a intercalar con episodios de alivio, ¿no? Y episodios dolorosos. Generalmente el dolor recurrente va a haber en pacientes que tienen migrañas, en dolores de cabeza tensionales, en pacientes con mujeres, cólicos menstruales y también enfermedades como la litiasis renal, que son las piedras en los riñones, ¿no? Las características de los episodios de dolor recurrente pueden tener un patrón predecible, como en los casos de las migrañas. En las migrañas, por ejemplo, existe antes de que a un paciente le dé migraña, le va a dar un episodio de aura. Ustedes saben lo que es el aura migrañoso. El paciente empieza a ver un poco confuso, empieza a tener intolerancia a la luz y al sonido, y eso es aura. Eso quiere decir que el paciente en menos de unas 4 horas va a tener una migraña, ¿no? Está siendo avisado por su propio cuerpo. Vamos a ver que el dolor intermitente es un dolor que aparece de forma irregular sin un patrón definido, ¿no? O sea, puede aparecer de un momento al otro, puede ser veloz, puede estar asociado a lo que son, por ejemplo, un cólico biliar, una angina de pecho o ciertas neuropatías, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que el cólico biliar
vesícula biliar generalmente se va a dar en pacientes que tienen la costumbre de comer comidas grasosas, ¿no? Ustedes saben que la bilis, ¿cuál es la función de la bilis? ¿Cuál es la función de la bilis? Degrada las grasas. Si un paciente tiene el hábito de comer muchas grasas, esa vesícula va a segregar más bilis, más de lo que debería. Esa bilis se va a estancar en la vesícula biliar, se va a inflamar y va a causarme un cólico biliar, ¿no? Este cólico biliar justamente va a ser intermitente porque está relacionado a la alimentación del paciente, o en algunos casos que puede existir, por ejemplo, algún cáncer de vesícula que el paciente desconoce, también puede tener ese dolor de cólico biliar, ¿no? El dolor en este tipo de intermitente puede variar de intensidad y duración cada vez que aparece. Probablemente algún episodio le va a doler un día, al siguiente episodio le puede doler una hora, ¿no? Y la intensidad con tiempo. Cada vez que pasa más tiempo, el dolor se vuelve más insoportable. No se usa ni con medicinas, ni con tratamientos, ni con internación. Es un dolor que llega a ser muy incapacitante para el paciente. Generalmente se va a dar en pacientes con cáncer terminal. Los pacientes que tienen cáncer maligno, en fase terminal, con metástasis, presentan este tipo de dolor progresivo que no calma con nada. En enfermedades degenerativas también vamos a ver, por ejemplo, en enfermedades que tienen lupus, los pacientes que tienen lupus, ¿no? Los pacientes que tienen leucemias, infecciones crónicas también no tratadas. Este tipo de dolor, el dolor progresivo, es un indicativo de que la enfermedad que está padeciendo el paciente está empeorando. Entonces, este paciente va a tener un diagnóstico, mejor dicho, un pronóstico reservado, ¿no? Si el dolor, tú tienes un paciente y ves, lo estás tratando por un año y ves que el paciente, ese dolor que tú le estás siendo testigo va empeorando, se va intensificando. Justamente como médico tú puedes deducir que la patología que estoy teniendo está empeorando, ¿verdad? Por eso hay que requerir una nueva evaluación y algún tratamiento más intenso. Generalmente en estos pacientes con dolor progresivo son pacientes que se tienen que quedar en el hospital, se tienen que hospitalizar y en las medicinas que se les pone por vía endovenosa. El dolor continuo, a diferencia del dolor progresivo, es un dolor que persiste, pero que no aumenta, no va escalando, sino que es un dolor que va a mantener una misma escala. No va a aumentar ni va a disminuir, va a mantener el mismo nivel, pero sí va a ser presente, continuo, ¿no? En cambio, el progresivo va subiendo con una grada y este dolor continuo no. ¿En qué casos podemos ver un dolor continuo? En pacientes con pancreatitis aguda o también úlceras perforadas. El dolor intermitente es parecido a este mismo dolor intermitente que vemos acá. Es lo mismo, es un dolor que aparece sí en episodios separados por periodos sin dolor. Es un dolor intermitente, como ya hemos dicho, en cólicos biliares o renales. El dolor cíclico es el que viene en un patrón repetitivo, ¿no? Como por ejemplo los dolores menstruales. El dolor menstrual en el lenguaje clínico se llama dismenorrea, ¿no? Hay pacientes que presentan esta dismenorrea solo cuando está en sus ciclos menstruales. Es un dolor cíclico. Durante los otros días no va a presentar este dolor, esta molestia, pero sí en la fase menstrual va a presentar este tipo de dolor, ¿no? ¿En qué otro tipo de patología encontramos este dolor cíclico? En pacientes que tienen colon irritable, ¿no? Donde el dolor puede intensificarse en determinados momentos del día o del mes. El dolor de tipo, vamos a ver el dolor nocturno, que como su nombre lo dice, va a ser predominante durante la noche, interrumpiendo el sueño. Este es patognomónico, o sea, es muy característico de lo que es la úlcera péptica, ¿no? Donde el dolor puede empeorar al estar en ayunas. Estamos hablando de dolor abdominal, no dolores que pueden existir, aparte de otras áreas del cuerpo que te describí en la noche, sino específicamente en qué tipos de patologías abdominales pueden causarme este dolor nocturno, y el principal es en la úlcera péptica, en lo que es
La úlcera duodenal. Esta úlcera duodenal, el periodo de ayuno, que es durante la noche, ¿verdad? Que son más de 4 o 5 horas en ayunas, hace que el paciente sienta un dolor tan molesto que lo despierta al paciente. Por eso dice aquí, interrumpe el sueño. Si te duele y usted no se despierta, ese dolor no es un dolor nocturno. El dolor nocturno se caracteriza porque lo despierta al paciente, interrumpe el sueño. El dolor postprandial, como su nombre lo dice, es un dolor que aparece después de las comidas, ¿no? Generalmente el dolor postprandial va a estar asociado a la colecistitis y a la úlcera gástrica, ¿no? Donde justamente comer, si tú tienes una úlcera gástrica, si tú comes esa comida, lo que va a hacer que tu dolor se agrave, ¿no? Vamos a ver aquí lo que es el dolor matutino, que es el contrario, ¿verdad? Es un dolor intenso al despertar por la mañana. Generalmente se da en pacientes con un intestino irritable o gastritis, ¿no? Que está asociado, por supuesto, al periodo del ayuno nocturno. El dolor vespertino, o también llamado dolor tardío, va a ser en el transcurso de la tarde-noche. Generalmente va a estar asociado igual al síndrome de colon irritable, donde también el estrés va a ser el estrés de todo el día laboral, va a tener un impacto en la intensidad de este posible dolor, ¿no? El dolor relacionado con la actividad es el dolor que se desencadena, como su nombre lo dice, específicamente después de alguna actividad que va a causar el agravamiento del dolor, que puede ser caminar, agacharse. Tú puedes tener una hernia inguinal encarcelada o estrangulada, y cuando te agachas se aprieta más y te va a causar dolor, ¿no? Vamos a ver lo que es la intensidad del dolor, vamos a ver todas las características. Se refiere a la severidad o magnitud de dolor que se experimenta en el paciente. Para valorar la intensidad del dolor, chicos, tenemos varias escalas que podemos usar. La primera, que es la más usada universalmente, en todas las partes del mundo se utiliza esta escala, que es la escala numérica. Esta escala numérica justamente se va a hacer de manera verbal si el paciente puede hablar. Si el paciente está inconsciente, por supuesto que no se usa esta escala. Esta escala se usa siempre y cuando el paciente esté consciente en espacio, tiempo y persona. La escala es del 0 al 10. Tenemos esto que esta escala va a ser 0, que el paciente refiere que no tiene dolor, 1 a 3, dolor leve, 4 a 6, dolor moderado, 7 a 9, dolor severo, y el 10 es un dolor insoportable, es un dolor que el paciente lo está revolcando, está muriéndose de dolor. Ese va a ser un 10, ¿no? Esto es subjetivo en los pacientes porque todos tenemos diferentes umbrales de dolor. Las mujeres toleramos más dolor que los hombres. ¿Por qué? Porque en nuestra corteza cerebral, nuestra área del dolor es más amplia. ¿Por qué? Porque nosotros, las mujeres, biológicamente tenemos que sobrevivir a un parto, ¿verdad? Entonces, nuestra área de dolor es más, el umbral que tenemos es más alto. Por lo tanto, esta escala puede ser subjetiva entre persona y persona, pero sí le vamos a creer al paciente. Si el paciente me dice, si viene con un cólico biliar y me dice, me duele un 10 de 10, yo no voy a decir, ay, qué exagerado, qué dramático. O si es hombre y me dice que le duele algo, yo, ay, qué exagerado. No, siempre se le tiene que creer al paciente. ¿Por qué? Porque cuando una persona, ya sea hombre o mujer, experimenta niveles altos de dolor, se desencadenan cascadas de inflamación, ¿no? Entonces, el dolor activa cascadas de inflamación, y estas cascadas de inflamación van a tener impacto en otras áreas del cuerpo. Y el paciente ya va a tener las T's: tumor, rubor, calor, ¿verdad? Va a empezar justamente a ya no solo tener dolor, sino tener otro tipo de sintomatología asociado a las cadenas inflamatorias. Y esto es lo que se registra, en la historia clínica, ¿no? Dentro de lo que ustedes han estudiado en la enfermedad actual, cuando ustedes describen el cuadro, el principal síntoma, se le pregunta al paciente, en la escala del 0 al 10, ¿qué tanto le duele, no sé,
peritonitis, ¿no? Porque la peritonitis duele muchísimo. Ahora, si me dice que está un dolor 3, que ha comido algo que le ha hecho daño, pero está en un 3, bueno, le pondré un omeprazol en vena, una penicilina en vena, lo tengo en observación y luego lo despacho a su casa. Si me dice que está con un 10, por ejemplo, tiene un dolor, tiene un paciente taquicardia, taquipnea, con sudoración, que me dice que empezó un dolor en el epigastrio, que ha migrado a fosa ilíaca derecha hace 18 horas y le duele un 10 de 10. ¿Qué estoy sospechando? Una apendicitis. ¿Esa apendicitis habrá reventado? Probablemente. Por eso le está doliendo muchísimo, ¿verdad? Entonces mi manejo va a ser diferente. Yo a ese paciente no le voy a poner remedios por vena y lo voy a mandar a su casa. A ese paciente lo voy a internar, voy a llamar al cirujano y seguramente va a entrar al quirófano inmediatamente, ¿no? Por eso la escala del dolor es tan importante. Siempre y cuando se hace esto cuando el paciente te puede hablar, está consciente en tiempo, espacio, persona. Si es un paciente que, por ejemplo, tiene demencia senil o tiene Alzheimer, va a haber un poco de duda en su descripción y justamente para eso tenemos otros parámetros para valorar también la escala. Tenemos, por ejemplo, esta escala visual análoga que se llama EVA, que también nos ayuda para calificar la intensidad del dolor. Esta es una herramienta simple donde yo le muestro al paciente dos líneas, una que vaya al lado derecho y otra que vaya al lado izquierdo, que va a tener justamente un extremo izquierdo y un extremo derecho. Es una línea horizontal de 10 centímetros donde el paciente me va a indicar dónde le duele, el nivel del dolor. Si no puede interpretar muy bien y no entiende la escala, no entiende si 5 duele mucho, duele poco, yo le puedo mostrar esta línea horizontal y le digo qué tanto te duele. Si él me señala el extremo izquierdo, que es 0 centímetros, el paciente me está diciendo que está sin dolor. Y en el extremo derecho, que va a ser hasta los 10 centímetros, es una regla que le damos al paciente. 0 no tiene dolor y de 0 a 10 va aumentando la escala del dolor, siendo 10 obviamente un dolor inimaginable, un dolor máximo, ¿no? Vamos a ver que en las instrucciones al paciente justamente se le pide al paciente que marque en esta línea con una regla, el punto que mejor refleje la intensidad del dolor que está experimentando en ese momento, ¿no? Y justamente una vez que el paciente marca la línea, se asocia a lo que el médico está viendo, ¿no? Porque, por ejemplo, no tiene sentido que venga un paciente caminando, tranquilo, hablando, y me dice, me duele 10 de 10, mi abdomen, quiero que me des baja médica. No hay coherencia. En esos casos, uno tiene que siempre hay pacientes que intentan un poco engañar el diagnóstico. Para eso ustedes tienen que ser muy observadores y darse cuenta si hay congruencia con el dolor y la inspección visual que yo estoy haciendo al paciente. Si es un paciente que viene revolcándose de dolor y me dice que le duele un 10 de 10, obviamente hay congruencia con lo que estoy viendo, con lo que él me está diciendo, ¿no? Una vez que el paciente me indica en qué parte de esta regla me está doliendo, yo ya saco un puntaje justamente asociado a esta escala que vemos aquí. ¿Qué pasa en pacientes que vamos a tener también esta otra escala, que es la escala verbal, que no es como un puntaje, ¿no? Vamos a ver un detalle. Esta escala es cuantitativa. ¿Por qué? Porque hay números. Tú puedes cuantificar del 0 al 10 cuánto le duele al paciente. Lo mismo en esta escala EVA. Esta escala también es cuantitativa porque le das al paciente un rango de 0 a 10 centímetros en la regla para que te diga dónde le duele. Esta escala, que es la escala verbal, es una escala del dolor cualitativa, porque aquí no hay puntaje, aquí no hay números, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que en esta escala verbal vamos a tener esos tipos y yo le voy a preguntar a mi paciente, ¿no? Dice, herramienta que permite a los pacientes describir la intensidad de su dolor utilizando términos
dispositivos en lugar de números o marcadores visuales. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ustedes también van a encontrarse en algún momento con gente que tal vez no sabe los números, o no sabe leer, ¿verdad? Y también, por supuesto, que se les tiene que hacer su historia clínica. En este caso, ustedes generalmente, si se usa esto en consulta, hay una tablita impresa con estos detalles. El paciente, el médico se lo puede leer al paciente o le puede dar al paciente que lo lea, ¿no? Los puntos que se valoran son: el primero, sin dolor, ¿verdad? Donde el paciente no siente ningún tipo de dolor leve, el dolor presente, pero no está presente, sí le duele, pero no interfiere con las actividades diarias, ¿no? No interfiere con las actividades diarias del paciente. Eso se refiere a un dolor leve. El dolor moderado es un dolor más intenso que interfiere con algunas actividades y puede que requiera algún tipo de tratamiento. Eso es un dolor moderado. Un dolor severo es cuando ya el dolor es fuerte y sí vamos a ver que ya el paciente no va a poder hacer ni realizar sus actividades diarias y necesitamos un tratamiento inmediato, ¿no? Una apendicitis entraría en el margen de un dolor severo si es que todavía está contenido por el plastrón epiploico. Un dolor muy severo ya es un dolor extremadamente intenso que limita por completo la actividad del paciente, la capacidad del paciente y necesita un tratamiento urgente, ¿no? Y el dolor inimaginable es un dolor que el paciente no puede hacer nada, le cuesta hasta respirar por esta causa del dolor, no puede hacer absolutamente nada. Es el peor dolor que ha sentido en su vida, así se los describe. Ahora yo les quiero preguntar, ¿hay alguna diferencia, o mejor dicho, cuál es la diferencia, si alguien me puede decir, entre urgencia y emergencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿O es lo mismo? ¿Ya? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? Muy bien. ¿Cuál es la que tienes que actuar inmediatamente? ¿Perdón? Urgencia. Muy bien. Eso se aprende en triaje, si lo van a ver ustedes cuando roten el internado. No es lo mismo urgencia que emergencia. La urgencia es que el paciente tiene justamente alguna patología que necesita ser tratado urgentemente, pero no tiene riesgo de vida. La emergencia es una patología que tiene riesgo de vida. El paciente se puede morir si usted no actúa de manera inmediata, ¿no? Por eso existe también una urgencia hipertensiva y una emergencia hipertensiva. Por ejemplo, pacientes que tienen una hipertensión como aquí en Bolivia muchos de los adultos mayores tienen hipertensión y diabetes. Esta hipertensión mal controlada te puede dar una urgencia o una emergencia. La urgencia, el paciente puede recibir tratamiento médico con pastillas, en cambio la urgencia el paciente se tiene que internar, ¿no? Esa es la diferencia y se lo van a preguntar mucho. La urgencia puede esperar, ¿no? Pues, por ejemplo, que yo me haya fracturado mi dedito, ¿es una urgencia o una emergencia? Urgencia. Es una urgencia. O sea, sí puedo perder mi dedo si no voy al hospital, pero no me voy a morir, ¿verdad? Ahora, si por ejemplo tengo un paro cardíaco, ¿es una emergencia o una urgencia? Es una emergencia, porque sí me puedo morir, ¿no? Esa es la diferencia que ustedes tienen que manejar, ¿no? Entonces, esta escala verbal es la escala que nosotros vamos a ir describiendo al paciente y el paciente nos tiene que decir justamente qué siente. ¿Qué pasa en pacientes que son sordos o que son mudos? ¿Cómo evalúas su dolor? ¿Cómo evalúas en bebés su dolor? El bebé de 2 meses no te va a decir me duele 6 de 10 o no te va a decir tengo un dolor severo, ¿verdad? Para estos pacientes vamos a tener esta escala que se llama escala facial o también escala de von Wagner. Esta escala justamente está diseñada en pacientes que no tienen la posibilidad de hablar, ¿no? Como por ejemplo pacientes sordomudos o también pacientes bebés. Para esta escala nosotros vamos a tener igual 5, en realidad 6 contando el 0,
6 caras, en la que justamente vamos a estimular el punto doloroso y dependiendo de la expresión facial del paciente, vamos a clasificar el dolor. La cara 0 es un paciente que está con una cara sonriente, que indica o se va a valorar como sin dolor. La cara 1 es donde está ligeramente sonriente, indica que le duele poco. Por ejemplo, los pacientes autistas no verbales son pacientes que no hablan. Y si duelen algo, si le duele el brazo o le duele el abdomen, en este caso que tú aprietas, y no tiene ninguna expresión facial, por eso se dice una cara sonriente, no tiene dolor. Ahora, si yo veo que hace expresiones faciales, evidentemente le está doliendo, ¿no? Vamos a ver aquí, continuando, la cara 2 es una cara neutra, indica que le duele un poco más. La cara 3 es una cara triste, indica que le duele aún más. Cara 4 ya es, el paciente va a llorar un poco, que indica que le duele mucho. Y la cara 5 ya es un llanto extremo, ¿no? Por eso los bebés que están llorando a todo pulmón es porque algo les está doliendo mucho, es un dolor muy fuerte. Y justamente esta es la escala que usamos en pacientes que no tienen las mismas habilidades o posibilidades de comunicarse y que no nos pueden dar exactamente el nivel o la intensidad precisa de su dolor. Vamos a ver ahora lo que es la calidad del dolor. Esto es también súper importante porque eso les va a ayudar a diferenciar la sintomatología. La calidad del dolor describe la sensación específica que experimenta el paciente. Vamos a tener varios tipos de dolores. El dolor agudo es un dolor que igual está relacionado a lo que ya hemos visto. Es un dolor que aparece de forma rápida e intensa. Generalmente está relacionado a cuadros agudos como la apendicitis, la pancreatitis o una perforación gástrica. El dolor sordo, este dolor se ve mucho en el abdomen, es un dolor leve y persistente. Te duele un poquito, pero te duele bastante tiempo, persistente. No es ni punzante ni agudo, generalmente se da, por ejemplo, un dolor sordo en pacientes que tienen el abdomen distendido por la retención de gases o también en casos de la hepatitis. El dolor urente o quemante, como su nombre lo dice, es ese dolor de tipo ardor, un quemazón, quema, ¿verdad? Por eso dice urente, y está relacionado a reflujo gastroesofágico. Por eso este reflujo gastroesofágico causándote un dolor urente. ¿Quién aquí tiene reflujo? Todos lo pueden tener. ¿Qué es el reflujo para empezar? ¿Ya? Muy bien. Es cuando el tubo gástrico, en vez de seguir por gravedad, obviamente, tiene un reflujo. O sea, va a haber una pequeña salida en el esfínter esofágico inferior. Y justamente el ácido clorhídrico, que es el ácido de los tubos gástricos, es un ácido que quema. Porque ¿qué hace? En el estómago, la comida que ustedes, que todos comemos, ya en el estómago tiene que degradarse, ¿verdad? Entonces, cuando existe el reflujo gastroesofágico, este tubo gástrico sube hasta la tercera porción del esófago y lo quema. Y justamente se siente como si algo estuviera quemándose por dentro. Por eso causa dolor de tipo quemazón. La gastritis y la úlcera péptica de igual manera van a causar este dolor porque tanto la gastritis como la úlcera péptica va a haber exceso de ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico, como hay tanto, se va a ir hacia arriba tratando de como causar un tipo de fuga de ácido clorhídrico y también me causa este dolor de tipo urente. El dolor crónico es un dolor que aparece en oleadas, como ya hemos visto, que puede ser de intensidad variable, a menudo con espasmos. Generalmente en los cólicos renales, cólicos biliares y el síndrome de intestino irritable, ¿no? El cólico renal es un dolor igual sumamente, está relacionado entre los dolores más fuertes que existen, porque el cólico renal es cuando una piedrita que se forma en el riñón se tranca en alguna porción del uréter y no sale, se queda estancado. El uréter, al querer dilatarse, va a generar el dolor, ¿no? Las piedras en riñones, dependiendo de su tamaño y de su composición, se pueden ser eliminadas simplemente tomando agua, se forma pipí y el mismo pipí lo va empujando la piedra hasta que se elimine. O en caso
casos de que ya son piedras más grandes, son piedras de más componente de calcio, el paciente, aquí en Bolivia se hace la lithotripsia. La lithotripsia es una máquina que se le pone al paciente acá, se emiten ondas de choque para que esa piedrita se deshaga y quede como arcilla, como arenilla, y eso se elimina por medio del pipí. Pero hasta que eso suceda, el paciente va a presentar cólicos renales que son muy dolorosos y generalmente llevan al paciente a que se interne, ¿no? A recibir medicina dolorosa. El dolor tipo punzante es una sensación de pinchazos o punzadas agudas, generalmente en pacientes que tienen infecciones abdominales o también la diverticulitis. La diverticulitis es en el colon, vamos a tener que se va a formar como un globito por debilidad de la pared. Ese globito que se forma es el divertículo, ¿no? Si eso se infecta, va a causar la diverticulitis. Tenemos lo que es el dolor lancinante. Este también, a diferencia de este va a ser una serie de pinchazos rápidos, una especie de descarga. Esto duele, el dolor lancinante es como que si tú te electrocutes, así más o menos duele. El dolor que sientes en el abdomen es como si te estuvieras electrocutando. Justamente dice, hay una serie de pinchazos rápidos. Tú sientes como que si alguien te estuviera apuñalando rapidito, justamente como un choque eléctrico. Está relacionado a neuralgias y también a casos de perforación de vísceras, ¿no? Si se ha reventado el estómago, te va a doler así. Si se ha reventado el apéndice, te va a doler así. Si la vejiga ha reventado por un globo vesical, también te va a dar este tipo de dolor. El dolor opresivo, silencio, el dolor opresivo es la sensación de presión intensa o compresión en el abdomen. Generalmente se va a dar por dos causas, por una angina abdominal o por una obstrucción intestinal. La angina abdominal es un dolor abdominal por inflamación que hace que justamente se inflaman los intestinos y todo lo que está relacionado al intestino va a estar aplastado por esta inflamación. Y en caso de obstrucción intestinal, ustedes han ido a escuchar la patología del vólvulo de sigmoides. El vólvulo de sigmoides es toda una parte del colon transverso, del colon sigmoides, gira sobre su propio eje y se tranca. Y todo el popó que se está formando se queda trancado, no puede salir porque hay un giro sobre su propio eje. Eso se va acumulando, va creciendo y va a ir justamente oprimiendo a las estructuras vecinas. Por eso es un dolor de tipo opresivo. En el pecho, ¿qué patología me daría un dolor de tipo opresivo? Ustedes me han llamado de serio de cara corazón. ¿Qué patología me da un dolor de tipo opresivo? En tórax. Exactamente. Una angina de pecho, ahí que puede estar asociado a un infarto de miocardio, ¿verdad? Justamente esta angina abdominal es lo mismo, pero en región abdominal. El dolor cerebrante, este es un dolor que tú sientes que algo está siendo perforado o taladrado. Este dolor es característico patognomónico de pacientes con patología de pancreatitis aguda y también cáncer de páncreas, ¿no? Es un dolor que sientes que algo te está atravesando, es un dolor sumamente intolerable para el paciente. Generalmente solo cesa si el paciente se interna y se le da las medicinas por vía endovenosa. Vamos a ver el carácter del dolor, que todo también está relacionado. Se refiere a la forma en que el dolor se manifiesta y evoluciona. Tenemos lo que es el dolor constante, como ya lo hemos visto. Este dolor constante se mantiene en la misma intensidad, no sube ni baja, pero presente, siempre presente. Este es el dolor constante, generalmente se va a ver asociado a peritonitis o también pancreatitis. El dolor intermitente, justamente ya lo hemos mencionado, es un dolor que aparece y desaparece, generalmente a cólicos biliares y también cólicos renales. El dolor migratorio, como su nombre lo dice, migrar, es moverse de un lugar a otro, es un dolor que cambia de lugar en el abdomen, es característico de la apendicitis y justamente esto, en la apendicitis es un dolor que comienza en la región piástica, periumbilical y va a migrar hasta la fosa ilíaca derecha. El dolor localizado es un dolor que tiene una zona específica en el abdomen.
no va a migrar, no se va a irradiar, va a estar localizado. Por ejemplo, en los casos de la colecistitis. ¿Cuál es la diferencia? Quiero saber si saben, ¿cuál es la diferencia entre colecistitis y colelitiasis? ¿Qué es la? A ver, vamos a empezar con la colelitiasis. ¿Qué es la colelitiasis? Son piedras Muy bien, son piedras en la vesícula biliar. Colelitiasis. Y la colecistitis, inflamación de la vesícula biliar. Excelente. ¿La colelitiasis puede causar una colecistitis? Sí. Sí, claro, porque esas piedras que tienen la vesícula biliar pueden migrar y se van a trancar en qué conducto? Conducto cístico, ¿verdad? Este conducto cístico tapa la salida de la bilis y lo que queda aquí atrás, que es el conducto de la vesícula biliar, no puede eliminar su bilis porque está tapada por esta piedra y la vesícula se va a empezar a inflamar. Esa inflamación se llama colecistitis. Colecistitis. Piedras en la vesícula es colelitiasis y la inflamación de la vesícula biliar es colecistitis, colelitiasis. Lito, piedra, colelitiasis, colecistitis, ¿no? Justamente esta piedrita que sale, digamos, se tranca y luego va a salir. El conducto cístico, ¿con qué conducto se une? No, el colero no. No. El conducto cístico sale, se encuentra con hepático común. Ambos no forman el colero. ¿El colero dónde desemboca? ¿En qué parte desemboca el colero? En el duodeno, en la segunda porción del duodeno. Termina y desemboca en el. Chicos, están terminando tercera en medicina, más vale que sepan esto. ¿Dónde desemboca el conducto colero? ¿Ah? Segunda porción del duodeno. ¿En qué ampolla? La ampolla de váter. Ampolla de váter. Perfecto. Digamos que esta piedrita hace todo ese viaje traumático, baja el cístico, baja el colérico y se tranca en la ampolla de váter. ¿Qué otro conducto desemboca en la ampolla de váter? Eso, el conducto de Wirsum o pancreático común. ¿Y qué va a salir por este conducto? Los jugos pancreáticos. Si esta piedrita tapa el conducto de salida, el páncreas se autoconsume, ¿verdad? Estas enzimas pancreáticas, como no tienen salida, van a empezar a consumir el páncreas y ¿qué le va a dar al paciente? Pancreatitis aguda, ¿verdad? Esto justamente por eso, generalmente la colecistitis no se opera porque no es una emergencia como tal, pero puede complicarse y justamente por esa razón de que esa piedrita puede llegar a migrar y llegar al páncreas, taponear el páncreas, causar una pancreatitis, es que la mayoría de los cirujanos nos gusta operar una colelitiasis, ¿no? ¿Por qué? Porque la complicación que puede haber sí le puede causar la verdad al paciente. Generalmente las colecistitis se operan no de emergencia, generalmente llega el paciente con dolor, se lo programan con calma y luego se lo pasa al quirófano y se lo opera. Es mejor entrar a operar así, todo tranquilo, a entrar a una emergencia con una pancreatitis, ¿no? Por eso se opera en realidad las colelitiasis, por la posible complicación que puede llegar a tener. Si el paciente, por ejemplo, tiene un episodio de cólico biliar, va al médico, el médico le dice, señor, usted va a seguir teniendo sus dolores si sigue comiendo grasa, deje de comer grasa. Si él deja de comer grasa, no va a tener estos episodios de espasmódicos y esas piedritas no van a causar ningún tipo de lesión. A este paciente lo opero o no lo opero. Ya no lo opero. Si hay mucho cambio de vida, de estilo de vida, ya no es necesario operar. Ahora, si yo veo que es un paciente que ya lo veo que está con sobrepeso, que fuma, que toma, que obviamente no me va a hacer caso a mis indicaciones, yo prefiero operarlo y no arriesgar de que el paciente entre en una pancreatitis y le pase algo y que pueda llegar a fallecer, ¿no? Por eso generalmente las colelitiasis
operan para llegar a evitar la complicación de una pancreatitis, ¿ya? Vamos a ver el dolor difuso. Este dolor difuso es, como su nombre lo dice, se extiende por toda la zona abdominal sin una área específica. También este dolor difuso lo encontramos en la peritonitis y en la gastroenteritis. En la peritonitis existe un signo semiológico que se llama signo de la tabla. ¿Alguien ha escuchado? ¿Cuál es eso? Cuando un paciente viene con un dolor abdominal intenso y tú le tocas, ustedes saben que hay que hacer inspección, palpación, auscultación, percusión. Cuando tú lo tocas está durísimo, como tocar, no sé, cemento. Ese es el signo de la tabla. Eso quiere decir que hay resistencia muscular altísima. ¿Y por qué? Porque ya hay una infección adentro de la peritonitis y los músculos se están contrayendo para tratar de mantener esa peritonitis en esta zona, ¿no? Es el signo de tabla, es un patognomónico de que el paciente está con una peritonitis, ¿no? El dolor irradiado es ese dolor que se extiende de un lado a otra parte del cuerpo. Vamos a ver que, por ejemplo, la pancreatitis puede estar, obviamente, va a doler en la región abdominal del páncreas, pero puede migrar, puede irradiarse hacia la espalda o, por ejemplo, en el caso de la colecistitis, puede irradiarse al hombro derecho. El dolor progresivo, que es igual al mismo tipo de dolor que hemos visto, es un dolor que aumenta la intensidad con el cuerpo y está asociado sobre todo a tipos de cáncer abdominal, ya sea cáncer de estómago, cáncer de páncreas, de duodeno. Los tipos de cánceres son los que tienen este dolor de tipo progresivo. ¿Qué importancia vamos a ver para evaluar la calidad y el carácter? Que es lo que hemos visto. Hace un minuto hemos explicado la calidad del dolor y ahora estamos estudiando el carácter. ¿Para qué hacemos el estudio de estas dos características del dolor? Para justamente hacer un diagnóstico diferencial. ¿Qué es el diagnóstico diferencial? Eso, son las otras posibilidades que pueden causar esta patología. Eso es el diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que el paciente tenga, por ejemplo, una úlcera perforada que el paciente tenga gastritis, ¿verdad? La gastritis, tú le das un omeprazol y esa gastritis se va a calmar. Una úlcera perforada puede llevar a una peritonitis, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un dolor localizado, que era lo que vimos en la anterior clase, podemos ver qué órganos se encuentran ahí y qué patologías me pueden causar el mismo dolor y qué hago yo, voy descartando o confirmando, ¿no? Pongo mi sospecha diagnóstica, ustedes saben, en la primera de estudio clínica se pone sospecha diagnóstica, nunca se pone diagnóstico, porque diagnóstico quiere decir que tú estás afirmando al 100% que el paciente tiene eso. Muchas veces no es así, por eso se pone sospecha diagnóstica y pones todos sus diagnósticos diferenciales. Ustedes saben que la historia clínica es un documento médico legal, ¿no? Que puede tener un impacto negativo con ustedes si no han hecho las cosas bien. Por eso ponemos en el diagnóstico diferencial, nos dice que ayuda a diferenciar entre posibles causas del dolor. La planificación del tratamiento, por supuesto. Después del diagnóstico diferencial, vamos a ver que el tratamiento también, el abordaje, el protocolo que se hace no es el mismo. No es lo mismo justamente tratar una gastritis que tratar, por ejemplo, un embarazo tópico roto. No va a ser lo mismo. Por lo tanto, al mismo tiempo, vamos a ver que el monitoreo del progreso no va a ser el mismo, ¿no? En este monitoreo del progreso ponemos que facilita el seguimiento de la evolución del dolor y la respuesta del tratamiento. Por eso se pone, en la historia clínica también se pone pronóstico de buen pronóstico. ¿Qué quiere decir de buen pronóstico? Si el paciente te hace el médico te hace toda la historia clínica y te pone buen pronóstico, porque se pone, ¿no? ¿Qué significa? ¿Que el paciente va a morir o va a vivir? Que el paciente tiene muchas posibilidades de que responda adecuadamente al tratamiento. Si yo le pongo un pronóstico reservado, ¿qué significa? Que 50-50 puede salir del cuadro o se puede morir. Pronóstico reservado puede ser por milagro que salga o puede ser que no salga de ese cuadro.
Un pronóstico se pone pronóstico desfavorable. ¿Qué indica a la familia o a la historia clínica? ¿Qué quiere decir el médico cuando pone pronóstico desfavorable? No dice que se va a morir, ¿no? Pero que hay muchas posibilidades que incluso dan todo lo que se tiene que dar de medicina y haciendo todos los procedimientos, incluso con ese cuadro patológico el paciente puede no sobrevivir, ¿no? Se pone, pero siempre se pone pronóstico reservado, de buen pronóstico, mal pronóstico, o también se pone evolución favorable, evolución desfavorable. Evolución favorable quiere decir que la enfermedad va a ir evolucionando de manera positiva para el paciente, y evolución desfavorable es cuando obviamente no va a ir de manera positiva la evolución de la patología que está viviendo el paciente, ¿no? El modo de comienzo del dolor abdominal también es muy importante porque justamente nos va a indicar diferentes cuadros patológicos. Tenemos el dolor de tipo brusco o súbito, que va a ser repentino y de gran intensidad. Generalmente este dolor brusco está asociado con un dolor agudo, ¿no? El de inicio gradual es un dolor que se desarrolla de manera lenta, aumentando la intensidad con el tiempo. Lo podemos asociar a un dolor progresivo, ¿verdad? El dolor del tipo de inicio insidioso, el dolor aparece lentamente y de manera muy sutil, y vamos a ver justamente este de inicio insidioso. Las primeras etapas no duele y luego va aumentando el dolor. Generalmente está asociado a pacientes que están desarrollando cáncer, ¿no? El dolor de tipo de inicio cíclico o recurrente es ese que aparece y desaparece de forma periódica, siguiendo un patrón predecible, que era como lo hemos visto, por ejemplo, la dismenorrea en pacientes que están en su ciclo menstrual. Vamos a hablar del dolor que existe en el segmento, los posibles dolores que existen en el segmento gastroduodenal. En este segmento gastroduodenal vamos a ver la úlcera péptica. La úlcera péptica hace referencia a la úlcera gástrica y a la úlcera duodenal. Estos chicos preguntan de examen aquí, en cuarto año, en quinto año, en internado, en la residencia, que son de grado, por todo lado. ¿Cuál es la úlcera? No es lo mismo una úlcera gástrica que una úlcera duodenal. Obviamente, la úlcera duodenal va a estar en el duodeno y la úlcera gástrica va a estar en el estómago. Y justamente por eso va a tener una manifestación de dolor diferente. Vamos a ver. El dolor de la úlcera péptica, vamos a ver las diferencias y las cosas en común que tiene gástrica y duodenal. Va a ser gradual o subagudo. El dolor suele comenzar de manera gradual, describiéndose como un dolor de tipo ardor o también urente en el epigástrico. Las úlceras duodenales, este dolor puede aparecer en ayunas y mejora con los alimentos. ¿Ya? Si el paciente hace ayuno intermitente y no sabe que tiene una úlcera, le va a doler justamente cuando termine su periodo de ayuno, ¿no? El estómago vacío, el tracto digestivo vacío, si tú tienes una úlcera duodenal, te va a doler de tipo quemazón, de tipo ardor. ¿Cómo calmas el dolor? Cuando tú comes, ¿ya? En cambio, pasa lo contrario con la úlcera gástrica. La úlcera gástrica, más bien, cuando tú comes, te va a doler. Y cuando no comas, no te va a doler. Esa es una gran diferencia que los médicos manejamos para distinguir úlceras tanto duodenales como gástricas. Si yo al preguntar al paciente, le digo que cuando come le duele o no le duele, o le duele más. Y me dicen, no, cuando como me calma el dolor. ¿Va a ser duodenal? No, va a ser gástrica, ¿verdad? Porque estamos diciendo que las úlceras gástricas mejoran a lo que es, vamos a ver, aquí dice, perdón, acá me estoy confundiendo. Las úlceras gástricas, el dolor puede empeorar al comer, y en las duodenales es que mejora a la ingesta de alimentos. Entonces, vamos a dividir. Un paciente que no ha comido nada, le va a doler. Va a comer y se va a calmar. Úlceras duodenales. Un paciente que tiene úlcera gástrica, el comer le va a empeorar el dolor. ¿Por qué le va a empeorar el dolor mientras come? Porque cuando uno come, para empezar nosotros, cuando ya deseamos la comida, cuando pensamos en comer, nuestro cuerpo ya empieza a hipersalivar. Por eso alguien cuando está con hambre
llamadas así, ¿verdad? Está hipersalivando, nuestro jugo gástrico empieza a aumentar, y si tú tienes una úlcera gástrica, justamente esa hipersecreción de jugos gástricos, de ácido clorhídrico, hace que te duela más. Por eso en las úlceras gástricas duele más al comer, porque ya hay una secreción de ácido clorhídrico que va a hacer que esa herida duela más, ¿no? Vamos a ver que en caso de que alguna de las úlceras, ustedes saben que las úlceras es una herida, pero es un tajo que se hace. Esas úlceras se pueden perforar, pueden abarcar las 3 capas, y si se perfora la úlcera, sí va a haber un dolor de tipo súbito, inmediato, ¿no? De manera extensa, extendiéndose rápidamente por todo el abdomen y presentando una peritonitis. En el caso de la gastritis, este dolor de la gastritis, que es la inflamación del estómago, es de forma lenta y progresiva, ¿no? Poco a poco te voy doliendo un poco más, pero de forma lenta. Presenta el dolor en el epigastrio, a menudo va a estar asociado con náuseas, vómitos y sensación de plenitud. Puede también tener un inicio insidioso, puede iniciar como una molestia leve que va a ir aumentando con el tiempo, obviamente asociado a las comidas. Si tú tienes gastritis, ¿qué cosas no puedes comer? Si tú tienes gastritis, tienes infectado tu estómago, ¿qué cosas no puedes comer? Picantes, frituras, ketchup, mayonesa, salsa, cualquier tipo de salsa. No puedes, porque eso va a exacerbar esa irritación, esa inflamación, ¿no? Por eso dice que si tú tienes gastritis y sabes que no puedes comer eso, pero igual lo comes, ¿no? Igual recibes picante, evidentemente ese dolor va a aparecer, no va a ser un dolor lento, progresivo, va a ser un dolor que va a ser más inmediato, porque el agente dañino, tú estás colaborando que el dolor se presente de manera más rápida y más intensa, porque justamente estás ingiriendo alimentos que no deberías, porque vas a irritar más tu estómago. Estas dos patologías entonces las vamos a ver en el segmento gastroduodenal. En el segmento hepatobiliar vamos a tener esto que ya lo hemos mencionado, la colelitiasis, colecistitis y la hepatitis. La colelitiasis vamos a ver que va a ser un dolor súbito e intermitente, es un dolor de tipo cólico, inicia de manera súbita e intensa, generalmente en cuadrante superior derecho, o también se llama hipocondrio derecho, o también algunas veces va a estar relacionado al epigastrio. ¿Por qué? Porque en la región del epigastrio está la última porción de la vesícula biliar. Vamos a ver que este dolor puede estar justamente también irradiado, como ya hemos visto, hacia espalda y también hombro, y está relacionado a las comidas grasosas, ¿no? El dolor generalmente disminuye después de unas horas, pero puede repetirse en episodios posteriores siempre y cuando se relacione con la comida grasosa que ingiere el paciente. En las colecistitis agudas también va a ser súbito y progresivo. Esta es la inflamación de la vesícula biliar. Comienza también un dolor en el hipocondrio derecho, similar al cólico, pero vamos a ver que a diferencia de la colelitiasis, en la colecistitis, que es una inflamación, va a haber fiebre, náuseas, vómitos y puede irradiarse a hombro derecho. El dolor en la colelitiasis no tiene ni fiebre, no tiene ni náuseas ni vómitos. Justamente hay una triada que se conoce como la triada del shock. Esta triada del shock se caracteriza por 3 cosas: ictericia, fiebre y dolor en hipocondrio derecho. Esa triada del shock justamente nos ayuda a diagnosticar una colecistitis y no confundirnos como una colelitiasis. ¿Por qué? Porque la vesícula también se puede inflamar sin tener ningún tipo de piedra, ¿no? Por ejemplo, puede haber una bacteria que se construye en perfringes que le encanta infectar vesícula biliar. La vesícula va a tener una colecistitis, va a estar inflamada y no va a tener piedras, porque la inflamación no está causada por una piedra trancada, sino va a ser causado por esta bacteria.
En hepatitis aguda vamos a ver que el dolor hepático se presenta como una molestia, un dolor sordo, igual y hipocondrio derecho. El inicio puede ser gradual y también vamos a encontrar síntomas sistémicos. Sistémicos quiere decir que va a involucrar otros sistemas, no solamente hepático. Tenemos que va a presentar fiebre, ictericia y malestar general, también indicado en hipocondrio derecho. En el segmento pancreático, los dolores que podemos encontrar va a ser la pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica. Estos dolores son bien intensos, sobre todo la aguda. Vamos a ver que el inicio es súbito, suele comenzar de forma súbita. Es un dolor severo en epigastrio que se va a llegar a la espalda, incluso en muchos casos el paciente se va a llenar de hematomas. Y tenemos dos tipos de signos que vemos en pancreatitis, que es el signo de Turner y el signo de Cullin. El signo de Turner es la inflamación, que es como un moretes, que estaban hechos moretes con hematomas, que están en forma de hemiciclón, y el síndrome de Turner son hematomas en la región de los flancos. Justamente la pancreatitis, el paciente se llega a tener estos hematomas porque el mismo páncreas se está autoconsumiendo, está haciendo lisis pancreática y va a ver que el tejido alrededor también va a empezar a degradarse, por eso el paciente se moretea. También vamos a ver que va a estar asociado a náuseas, vómitos y fiebre, y en algunos casos puede ser un dolor progresivo, donde el dolor puede comenzar de forma menos intensa para ir aumentando de severidad. Sin duda alguna, un paciente con pancreatitis aguda tiene que sí o sí ir al hospital y que ser atendido, ¿no? Porque una pancreatitis aguda necesita de medicinas, necesita dar medicinas para que el páncreas deje de consumirse a sí mismo y no lo lleve a la muerte al paciente. En las pancreatitis crónicas vamos a ver que el dolor es gradual y recurrente, el dolor es menos intenso que el agudo, ¿no? Pero va a ser persistente o recurrente. Generalmente va a ser igual de un dolor de tipo sordo, quemante y epigastrio, que se va a exacerbar en ciertas comidas y sobre todo en alcohol. O sea, personas que beben alcohol, principalmente, aparte de tener cirrosis, que es la inflamación crónica del hígado, les va a dar una pancreatitis crónica, porque estamos viendo, ¿verdad?, que el hígado se comunica con el páncreas. A través de los conductos, el hígado se comunica con el páncreas, por eso los pacientes que toman, que son alcohólicos, van a tener problemas también pancreáticos. El modo de comienzo del dolor abdominal, vamos a ver la diferenciación patológica y la orientación del tratamiento. Obviamente la importancia del modo de comienzo y el diagnóstico es lo que nos va a ayudar a diferenciar los cuadros patológicos, ¿verdad? Tenemos que conocer el modo de comienzo del dolor en estas áreas, es crucial para diferenciar entre afecciones como úlceras, cálculos, hepatitis, pancreatitis. ¿Por qué? Porque si yo sé que este paciente tiene un cálculo biliar, voy a hacer un tratamiento adecuado a la patología, y si tiene una pancreatitis, también voy a hacer un protocolo de tratamiento orientado justamente a la patología que hemos estado viendo, ¿no? Porque vamos a encontrar varios casos que van a tener una intervención urgente. Justamente este dolor abdominal, en semiología, esto lo van a ver en cirugía, cuando es cirugía 1, van a ver que existe abdomen agudo. El abdomen agudo, donde me escuchan tal vez, el abdomen agudo justamente es un dolor abdominal que se tiene que identificar porque existen dos tipos de abdomen agudo, un abdomen agudo quirúrgico y un abdomen agudo no quirúrgico. El quirúrgico quiere decir que se resuelve con cirugía. La apendicitis es un abdomen agudo quirúrgico. La pancreatitis es un abdomen agudo no quirúrgico. ¿Por qué? ¿Alguien puede vivir sin páncreas? No se puede. ¿El páncreas se regenera? Tampoco. Entonces, la pancreatitis es una patología que se trata con medicinas endovenosas, no se lleva a quirófano. En cambio, una apendicitis, sí, el paciente puede vivir sin apéndice y por eso está dentro de la clasificación de abdomen agudo quirúrgico, y la pancreatitis está dentro del abdomen agudo no quirúrgico. Estos manejos los hace el cirujano. La clasificación, lo que recibe
justamente se da ahí a pesquisar exactamente qué órgano es el que está siendo afectado y cómo se puede llevar a la resolución de esta patología, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos las causas de dolor abdominal de comienzo brusco: una colecistitis, una úlcera abdominal perforada, la litiasis uretral, el aneurisma aórtico roto, ¿verdad? La apendicitis, un embarazo ectópico roto, la úlcera gástrica perforada, la pancreatitis, la trombosis mesentérica. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre trombosis, un trombo y un émbolo? ¿Cuál es la diferencia entre un trombo y un émbolo? Porque no es lo mismo, ¿ves? Muy bien, perfecto. El trombo es un cúmulo justamente de plaquetas que se queda en un solo lugar estancado. Y el émbolo es cuando este trombo se desprende y va a viajar por el torrente sanguíneo, ¿no? Justamente el trombo como tal no te va a causar un problema serio porque está ahí pegado al vaso, pero lo que sí te va a causar un problema serio es un émbolo. Este trombo se suelta y va a viajar por diferentes lugares. Puede llegar al corazón, causando una fibrilación auricular, puede llegar al cerebro, tapar el paso de una arteria, esa arteria se revierte, te puede causar un ACV, ¿no? Es diferente. En el caso, por ejemplo, de una trombosis mesentérica, justamente va a ser un trombo que se va a encontrar puede ser en arteria mesentérica superior o arteria mesentérica superior, y lo que va a hacer es cortar el suministro de sangre, y esa deprivación del suministro de sangre, que se llama isquemia, duele, ¿no? Duele brusco, duele de manera brusca. La obstrucción intestinal también va a doler de manera brusca, la diverticulitis, la perforación del colon y la hernia estrangulada. Ustedes van a ver en la cirugía que existe una hernia, existen muchos tipos de hernia, pero hay estrangulada y hay encarcelada, que no es lo mismo. La hernia encarcelada quiere decir que está trancada. Esta es una protrusión generalmente de intestinos a través de una debilidad de la pared abdominal, donde sale pero está trancada, no se puede ingresar nuevamente a su sitio. Entonces, eso es una hernia encarcelada. Una hernia estrangulada es que sale y ha girado sobre su propio eje y está justamente cortando el suministro de sangre a esa porción que está saliendo. Justamente, la cortación del suministro de sangre causa isquemia. La isquemia duele. Por eso tenemos que la hernia estrangulada está dentro de las causas de dolor abdominal de comienzo brusco. En las de comienzo lento tenemos la infección del tracto urinario superior, tenemos las apendicitis, ¿verdad? Porque la apendicitis, cuando ya te duele bastante, quiere decir que sí te ha venido doliendo, has ignorado ese dolor y ya con tus dolores soportables, como generalmente ya se ha perforado esa apendicitis, pero lo normal es que la apendicitis, su dolor es lento, va a ir, le da al paciente por lo menos unas 10 horas de ventana para que pueda ir al hospital. Una hernia, como les decía, es la salida de la protrusión de generalmente intestinos. Esta hernia está encarcelada, es un dolor de comienzo lento. Esta otra estaba estrangulada, aquí, ¿no? Estaba girando sobre su propio eje, cortando el suministro de sangre. En este caso no duele, porque obviamente se está saliendo un pedazo del intestino a través de una debilidad de la pared intestinal, pero es un dolor de comienzo lento. La obstrucción intestinal baja también va a tener un dolor lento, y la infección del tracto urinario inferior también va a tener un dolor abdominal de comienzo lento. Voy a dar, chicos, me parece que lo que podemos hacer, como lo que hicimos con el anterior grupo de ayer, es pasar de corrido para que ustedes vayan más rápido, ¿no? Ayer, por ejemplo, terminamos casi una hora antes de su horario, vimos todo lo que teníamos que ver y luego se fueron los chicos. Entonces, yo les quería preguntar si hacemos eso igual hoy, así nos vamos todos, bueno, ustedes se van a ver, pero podemos hacer eso, vemos la clase, hasta todo lo que tenemos que acabar el tema. Yo a la 1 en punto tengo que bajar a marcar y marco, tiene 5 minutitos de lo que yo estaré a marcar para ir al baño o no sé, salir un rato y seguimos con la clase hasta terminarla. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Ya.
Entonces voy a marcar ahorita, por favor, y nos vemos en 5 minutos para que los chicos es relacionado a dolor, ¿ya? Que es el principal síntoma abdominal que se tiene que estudiar. El siguiente síntoma que se tiene que estudiar a detalle es el vómito, ¿ya? El vómito también se va a llamar como emesis y se dice que es la expulsión rápida y fuerte del contenido gástrico al exterior, que puede estar acompañado de náuseas o no, y también de síntomas satélites. Vamos a ver que el vómito puede ser el tipo periférico y el tipo central. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno de estos dos? El periférico es de carácter reflexógeno, que quiere decir que es un vómito provocado, ¿ya? Es un vómito provocado justamente estimulando el reflejo del vómito, y el de área central es el que está producido por la estimulación directa de los centros vomitivos del bulbo raquídeo, o sea, el origen central. Tiene que ver y está totalmente relacionado a lo que debería ser justamente algún tumor, algo del bulbo raquídeo que hace que el paciente vomite. En cambio, cuando nosotros hablamos de carácter periférico, el vómito de carácter periférico es el que va a estar relacionado con alguna falla del tubo gastrointestinal. A diferencia del central, este vómito central no va a tener náuseas, no va a tener algún otro síntoma satélite. Por eso dice, no se observan las náuseas ni otros síntomas satélites, limitándose el síntoma a la expulsión del contenido gástrico. No debe confundirse el vómito con la regurgitación gástrica, síntoma del tipo discinético, que también lo vamos a estudiar. No es lo mismo vomitar que tener un reflujo o una regurgitación gástrica, ¿ya? Pero vamos a ver las diferencias. Entonces, vamos a empezar a hablar con el vómito periférico, que tiene de origen el tubo gastrointestinal. Se caracteriza por la expulsión del contenido gástrico acompañado de náuseas y sintomatología satélite, temblor, escalofrío, dolor de cabeza. En el acto del vómito, el enfermo experimenta una sensación desagradable de gran malestar, ansiedad, vértigo, sudores fríos, taquicardia, arritmia respiratoria. Va a haber las contracciones abdominales, justamente que hacen estas contracciones abdominales, hacen que el contenido del estómago se expulse de manera ascendente. Vamos a ver que justamente esta expulsión va a ser a través de la boca, ¿verdad? El vómito puede ocurrir una o varias veces hasta vaciar el estómago, o aún persistir el fenómeno después de haber vaciado todo. Las náuseas que preceden al vómito pueden persistir y prolongarse durante cierto tiempo con esa sensación de algidez, de dolor, ¿no? Si alguna vez ustedes han vomitado o se han provocado un vómito, es una sensación muy incómoda. Tenemos que estimular la contracción de los músculos abdominales para que pueda haber esta expulsión, y el paciente presenta una sensación de frío, por eso tiene temblores, hay fibrilación en los vellos del brazo. Vamos a ver que también en ocasiones existe lo que es la lipotimia, y la lipotimia es el episodio breve de pérdida de conciencia o desmayo. En el vómito central, que la otra manera de que puede existir un vómito, se caracteriza por la expulsión del contenido gástrico sin náuseas ni nada. Simplemente el paciente vomita, no está precedido de las náuseas. ¿Qué son las náuseas? ¿Qué es náuseas? ¿Qué son las náuseas? Son las ganas de vomitar, ¿sabes? Ese es el sentido de incomodidad, las náuseas. ¿Las embarazadas tienen náuseas? ¿Por qué? Porque las embarazadas pueden llegar a tener náuseas porque los niveles de la beta-HCG, que es la hormona del embarazo, llegan a puntos tan altos que van a estimular justamente el centro del vómito y les va a dar náuseas, ¿no? Muchas mujeres embarazadas, que lo vamos a llegar a ver acá, tienen vómitos, o sea, vómitos persistentes, que obviamente es peligroso porque el paciente se deshidrata, ¿verdad? Y eso se llama un paciente que vomita mucho. En el embarazo se llama hiperemesis gravídica. Se da porque hay picos muy altos de la beta-HCG. Una vez que la beta-HCG se normaliza, más o menos en la semana 12 a 14 de gestación, la progesterona, que va a empezar a ser
por la placenta va a suplantar la beta HCG y a la progesterona no tiene esa acción de emesis, no le va a causar dolor más a la paciente, ¿no? Cuando hablamos del óvulo central, tenemos que el enfermo expulsa el contenido gástrico en forma de proyectil, a veces de modo más o menos insensible. O sea, ¿qué quiere decir? Que el paciente lo va a vomitar sin náuseas, no se va a sentir que va a vomitar, sino es como, por ejemplo, yo ahorita estoy hablando de vómito. Es un vómito explosivo que no antecede con las náuseas y va a ser de forma proyectil. Es una expulsión del contenido gástrico en proyectil. Las cosas que vamos a estudiar en el momento van a ser supervelocidad, ritmo, intensidad, calidad, modo de comienzo, modo de calma, síntomas asociados y curso. Estos 8 puntos son puntos, chicos, que ustedes tienen que estudiar en cualquier tipo de sintomatología que aparezca en el paciente. Si le duele la uña, si le duele el ojo, en todo tenemos que preguntar estos 8 puntos. Entonces vamos a empezar con los tipos de vómitos. El vómito con ritmo y horario en relación patrial, ¿verdad? Vamos a ver un vómito patrial o postpatrial precoz. Puede presentarse en la propia mesa. Quiere decir que es como el paciente está comiendo y mientras está comiendo va a vomitar, ¿no? Por eso dice que se puede presentar sobre la propia mesa o mientras el enfermo come o poco tiempo después de terminar de comer. La mayor parte de vómitos de estos van a ser funcionales de naturaleza refleja, córtico-vegetativos, ¿no? Un reflejo en la corteza cerebral. Se observan efectos jóvenes, preferentemente en jovencitas portadoras de trastornos ováricos o también con psiconeurosis de ansiedad o angustia, así como las embarazadas que pueden ser intolerables, denominándose vómitos inconversibles. Este vómito que puede, la paciente puede vomitar mientras come un poquito después de comer, va a ser por una naturaleza refleja o también asociado a trastornos ováricos y también a trastornos de ansiedad. Generalmente serán pacientes mujeres, porque también va a estar relacionado en las pacientes embarazadas. El vómito postpatrial tardío se presenta en periodos variables de 1 a 4 horas después de las comidas. O sea, el paciente va a vomitar 1 a 4 horas después de comer. El vómito depende íntimamente de las alteraciones del ciclo de la digestión y la evacuación gástrica. Este sí va a estar relacionado justamente de cómo está funcionando tu tubo gástrico. El vómito puede ser de tipo alimentario o digestivo. Puede vomitar lo que el médico va a ver, o el paciente va a ver lo que ha comido sin digestión, o puede haber restos de comida digerida. Este vómito postpatrial tardío va a estar asociado al dolor, ¿no? Y este dolor justamente se va a calmar cuando el paciente va a vomitar. Se establece como consecuencia de la detección de la peristalsis a niveles bajos del estómago. Ustedes saben que la peristalsis es una contracción que hace que toda la comida primero se forme el bolo alimenticio y luego se forme la materia fecal. Si no hay peristalsis, la comida no hace digestión, la comida el alimento no se mueve a través del tubo digestivo y justamente eso que como no hay movimiento, se va a ir estancando, causando que el paciente tenga dolor y obviamente ese estancamiento del alimento va a provocar el vómito, ¿no? Vamos a ver que con frecuencia este tipo de dolor está asociado a las úlceras gástricas de la localización baja y a las úlceras duodenales también con cáncer de estómago o también tumores del píloro. En el vómito postpatrial ultra tardío es cuando el paciente va a vomitar al día siguiente, a los 2 días o a los 3 días de haber comido, ¿no? Vamos a ver que el enfermo identifica el vómito alimentos que ha comido hace 2 o 3 días. Generalmente este vómito se asocia a una asistolia gástrica. La asistolia gástrica es la ausencia total de la actividad eléctrica del estómago, ¿no? Es como que se desenchufa el estómago, no recibe la estimulación nerviosa y no va justamente a seguir con lo que es la digestión, ¿no? Y esto me va a provocar que el paciente vomite justamente de 2 a 3 días después de que ha comido.
Este caso se puede llegar a ver en pacientes que tienen úlceras pilóricas y úlceras duodenales muy antiguas, complicadas con la obstrucción pilórica. El píloro, ¿dónde se encuentra el píloro? El estómago. ¿Qué conecta el píloro? Duodeno con estómago. Si ese píloro es una válvula en realidad, ¿no? Que justamente se dilata y se contrae, porque ahí está la válvula pilórica, que hace que el contenido del estómago pase a duodeno. Si este píloro está cerrado completamente, el alimento del estómago no va a pasar al duodeno, ¿verdad? Y esto va a causar que la actividad eléctrica del estómago cese, no suceda, haciendo que el alimento se quede parado en la porción del estómago y el paciente tenga justamente estos vómitos de 2 a 3 días después de haber comido. El vómito de ayunas, como su nombre lo dice, es un vómito justamente que se da en periodos de ayuno, ¿no? Generalmente los enfermos prefieren que al despertarse o al enjuagarse la boca, botan este tipo de vómito, pero que está acompañado de moco, ¿no? De moco que puede ser acuoso, con mayor frecuencia también va a estar de aspecto bilioso y vamos a encontrar este vómito de ayunas generalmente en pacientes embarazadas, en pacientes que tienen afectaciones hepatobiliares, en pacientes que tienen gastritis y en pacientes que consumen alcohol y tabaco. En estos pacientes vamos a ver justamente este vómito en ayunas y también vamos a ver la asociación de la conjuntiva. Este es un síntoma que hemos visto en la primera clase, ¿verdad? Es la secreción mucosa o fluido espeso que va a venir de la porción inferior de las porciones bajas del esófago. El vómito no pandrial, que quiere decir que no está relacionado con las comidas, puede ser de tipo central. ¿Qué quiere decir esto? Que este vómito que no está relacionado con lo que comes puede ser relacionado a tumores en la cabeza, obviamente el sistema nervioso central, o también a la hipertensión craneal. Por eso dice, no tiene relación con ninguna parte del ciclo digestivo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, qué vómitos que no están relacionados con la comida ni con el aparato digestivo. Tenemos las situaciones que pueden presentarse en el sistema nervioso central. Primero son las migrañas. Saben ustedes que hay pacientes que cuando tienen un episodio de migraña, llegan a vomitar, ¿verdad? Este vómito justamente va a ser también, se va a presentar en migrañas severas y va a suceder porque va a haber una irritación de las áreas del cerebro que controlan el equilibrio y las náuseas. Y justamente el mal control del equilibrio y las náuseas hace que el paciente vomite. Si ustedes están mareados, ¿vomitan o no vomitan? Vomitan, tienen ganas de vomitar. Eso es lo que sucede en la migraña. Lo que permite que vomiten es que el dolor de la migraña desequilibra justamente la porción del vestíbulo del oído, que causa mareos y que causa náuseas, y por eso quieres vomitar, ¿no? El traumatismo craneal, por supuesto, un TEC, un golpe en la cabeza, puede causar una conmoción cerebral que te lleve a los vómitos. Si tú has tenido un TEC, un trauma craneoencefálico, por ejemplo, te subes ahí y te caes y vomitas casi inmediatamente o en un periodo corto, eso es un indicativo que ha habido una lesión en cerebro, ¿no? Es un signo de daño cerebral. Y esto generalmente también va a estar asociado al aumento de la presión intracraneal. Por eso los niños cuando se caen del parque o cuando, no sé, se caen, se tropiezan y se golpean la cabeza, el pediatra lo primero que se le pregunta a los padres es si el paciente, el niño, ha vomitado. Porque si ha vomitado quiere decir que ha tenido algún tipo de lesión en masa cerebral, ha tenido un daño cerebral. En caso de los tumores cerebrales, obviamente los tumores cerebrales también van a causar vómitos porque un tumor va a aumentar la presión intracraneal. Esta presión intracraneal va a irritar ciertas áreas del cerebro que van a estimular el vómito. En el sistema cardiovascular vamos a ver también lo que es, por ejemplo, la patología de un infarto agudo del miocardio, el dolor en el pecho, como les he dicho, cuando es un dolor intenso, activa cascadas de inflamación. Cuando se activan estas cascadas de inflamación, el dolor, justamente el dolor va a causarme un
igual vamos a ver un posible vómito no material. ¿Por qué? Porque va a haber una congestión abdominal que puede causar náuseas y vómitos. Ustedes saben que en insuficiencia cardíaca congestiva el corazón no funciona bien y el paciente se encharca, se va a edematizar, y el exceso de líquido que se empieza a acumular en diferentes áreas del cuerpo van a comprimir la región abdominal, haciendo que el paciente tenga náuseas y vómitos. En lo que es el sistema endocrino, la cetoacidosis diabética también es una condición grave, de una complicación de la diabetes tipo 1 que puede causar vómitos o con desequilibrio de los niveles de la glucosa y las cetonas en sangre. ¿Cuántos tipos de diabetes existen? 2. En realidad 4, pero las que se manejan son 2. Diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? ¿Ya? En varias enfermedades está muy bien. La diabetes tipo 1, es el paciente nace sin islotes de Langerhans, por lo tanto, ese paciente tiene un mes de vida y tiene diabetes, porque está en su código genético, que es hereditario. Ese paciente no produce insulina y tiene que ponerse insulina para vivir. La diabetes tipo 2 te da por malos hábitos. Usted come, fuma, toma, no hace ejercicio, te va a dar primero una resistencia a la insulina, que luego esa resistencia a la insulina va a llevar a una diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, la primera recomendación es cambiar hábitos de vida, que el paciente coma mejor, haga ejercicio. Si él hace eso, esa diabetes tipo 2 se controla y el paciente vive tranquilo. La segunda recomendación es darle medicinas, que se da metformina o migrenflavina. Si con eso el paciente no mejora, el tercer manejo es darle insulina, o sea que se pinche la insulina. La insulina se pincha, ¿no? Dependiendo, generalmente siempre todas las insulinas se pinchan de manera subcutánea en región abdominal, ¿no? Ambos van a manejar niveles altísimos de glicemia si no se controlan. La diabetes tipo 1 tiene como complicación la cetoacidosis diabética y la diabetes tipo 2 tiene como complicación el coma diabético o el coma hiperosmolar, ¿no? Justamente la cetoacidosis diabética es cuando los niveles de glucosa están tan disparados, están tan altos, que se va a producir un exceso de cetonas. Las cetonas van a intoxicar el cuerpo y van a llevar al paciente a una deshidratación profunda o un desequilibrio hidroelectrolítico, sobre todo el potasio. Y ustedes han visto en el fisio que el potasio es parte de aperturar lo que es el potencial de acción. La hiperpotasemia o la hipopotasemia tienen un efecto negativo en el corazón, entonces se puede morir. Si tú no actúas de manera adecuada con este cuadro de cetoacidosis diabética, tu paciente se va a morir. ¿Y qué edad va a tener tu paciente? 7, 8, 10 años, porque se da a los pacientes diabéticos tipo 1. El tipo 2 no va a ser cetoacidosis diabética, va a ser un coma hiperosmolar, otro tipo de complicación de la diabetes tipo 2, ¿no? Esto es el sistema endocrino. Otro tipo de patología endócrina que puede causar vómitos es el hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo está asociado a problemas gastrointestinales, a constipación, a baja de metabolismo, que eso va a causar justamente la estimulación de las náuseas y el vómito. También vamos a encontrar causas renales que provocan vómitos, la insuficiencia renal crónica o aguda. ¿Por qué? Porque va a haber una acumulación de toxinas. El riñón tiene como función limpiar la sangre. Si el riñón no funciona, las toxinas se van a acumular, ¿verdad? El paciente se va a llenar de ácido úrico y esto va a llevar a que el paciente tenga náuseas y vómitos. Los cálculos renales se van a provocar vómitos por el dolor intenso que puede llegar a presentar el cálculo renal. En el sistema respiratorio, la neumonía puede causar vómitos, ¿no? La neumonía puede causar vómitos por la inflamación y la infección en pulmones. Tanto la inflamación como la infección en pulmones van a estimular el diafragma, que ustedes saben que los pulmones tienen una carga diafragmática, está en íntima relación con el diafragma. Justamente esta
la broncoaspiración, que es cuando la comida o el cuerpo extraño pasa a tráquea y no pasa a esófago. Y justamente eso va a haber un reflejo de tos intenso para tratar de sacar ese cuerpo extraño de tráquea, ¿verdad? Y eso me puede llevar a esta reacción refleja, me puede llevar a los vómitos. No puede toser tanto que al final va a causarse un vómito. En la hepatitis y en la colecistitis aguda también va a ser por inflamación, tanto del hígado como de la vesícula biliar, me van a causar náuseas y vómitos. En el sistema metabólico, la deshidratación severa puede causar vómitos. En el tema de la deshidratación es un círculo vicioso. ¿Por qué? Usted vomita y le da deshidratación. La deshidratación severa te va a hacer vomitar, el vómito te va a deshidratar más y así sucesivamente, ¿no? En la deshidratación severa puede causar vómitos, especialmente ¿por qué? Porque el paciente al estar deshidratado va a tener mareos y debilidad, y el estar mareado te provoca los vómitos, y el vómito te va a agravar la deshidratación y así sucesivamente. En el desequilibrio hidroelectrolítico, como les decía, la alteración de sodio, potasio, cloro puede llevar a vómitos como un síntoma de desequilibrio metabólico, ¿no? Un paciente, por supuesto, que está vomitando, está inestable hidroeléctricamente. En el sistema inmunológico, las infecciones sistémicas, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando hay una infección que está tomando muchos territorios del cuerpo, muchos sistemas, va a haber la manifestación de vómitos como parte de la respuesta general al cuerpo de esa infección. En algunos casos, como por ejemplo el vómito es una manera de defensa que el cuerpo tiene para tratar de eliminar el agente que está causando esta infección, ya sea virus o bacteria. La intensidad de los vómitos, vamos a ver que existen modalidades de vómitos tan frecuentes a veces que parecen agotar al enfermo, y vamos a ver que en muchos casos el vómito sucede una vez y el paciente va a quedar tranquilo, no le va a causar algún tipo de molestia, pero sí, si es muy intenso, por supuesto que le va a complicar la vida, porque si usted va al trabajo y está vomite, no vas a poder desarrollar tus funciones normales, ¿no? El vómito alimentario, el vómito lleva a pensar con frecuencia a un vómito de mala evacuación, siendo siempre importante analizar de manera simultánea el factor de horario. Tenemos que, por supuesto, el vómito alimentario, cuando se vomita lo que has comido, hay que analizar qué has comido, dónde has comido, porque es lo mismo comer una hamburguesa de la esquina de acá, que no sabemos cómo ha sido cocinada, a comer una comida limpia, ¿verdad? Entonces, tenemos que también analizar esos detalles. Generalmente los vómitos alimentarios van a ocurrir por úlceras del píloro, por colecistopatías, por tumores malignos y por tumores benignos. Estos dos tipos de tumores me pueden causar la expulsión de vómito alimentarios. El vómito acuoso, vamos a ver vómito acuoso y vómito mucoso, que son dos cosas diferentes. El acuoso es el que va a estar realmente mezclado con agua, generalmente va a tener un olor rancio o ácido y va a ser de abundante cantidad. Generalmente va a estar asociado a netamente funcional. Hay algo en el tracto digestivo que no está funcionando de manera adecuada. Vamos a ver que también tenemos algunos problemas, como por ejemplo en la neurosífilis o la sífilis cuaternaria, que es la sífilis que ya provoca, va a estar grabada en el sistema nervioso central, va a provocar vómitos acuosos. En lo que es el vómito mucoso, este vómito mucoso va a estar asociado a lo que es la mixorrea del estómago, que es la combinación del vómito mucoso con diarrea. Esto se llama síndrome de Hymen, ¿no? Corresponde perfectamente a los casos de gastritis crónicas y también en realidad son gastritis que van a estar presentes en pacientes alcohólicos. Estos pacientes alcohólicos van a tener este síndrome de Hymen que se caracteriza por un vómito mucoso y por diarrea. El vómito bilioso, súper fácil, ¿verdad? Es un vómito de color amarillo que va a causar mayor acidez en el tracto de salida y va a tener un color sui generis, que no se puede clasificar verdaderamente si el olor, el detalle del olor, pero está netamente asociado a hepatitis, a patología hepática
El vómito porráceo, depende de la presencia de material intestinal alto, donde se puede identificar elementos mezclados del duodeno, tracto biliar y el yeyuno inicial. Vamos a ver que este vómito porráceo es justamente esa parte de la comida que llega hasta la primera porción del yeyuno, no llega a seguir comiendo, y justamente ya va a tener un dolor más fuerte porque la comida va a estar mucho más tiempo en tracto digestivo, por eso tiene un dolor penetrante, ligeramente fétido, ¿no? Generalmente, si tú ya tienes un vómito porráceo, ¿no? Que en realidad es mezclado la comida con un poco de digestión, ¿no? Porque hasta llegar hasta el ayuno ya no digestión. Si tú tienes eso, es muy posible que tengas un vómito fecalideo. Como su nombre lo dice, ya es un vómito de contenido francamente fecal. Generalmente se va a dar porque en alguna porción del sigmoides, ¿verdad? Va a haber algún tipo de obstrucción, esa materia fecal que se está produciendo no va a llegar a ser expulsado y el paciente lo va a empezar a almacenar, lo va a empezar a acumular y en algún momento lo va a devolver. Eso se llama vómito fecalideo. También puede ser posible este vómito fecalideo por una fístula gastrocólica. ¿Qué es la fístula? ¿Qué es una fístula? Cuando yo digo fístula, ¿qué definición puedo tener? La fístula es la comunicación de algo con algo. Si aquí dice fístula gastrocólica, es que el colon transverso que se apoya sobre el estómago, ahí están tan juntos que han hecho una fístula. Se están comunicando colon con abdomen, con estómago. Por ejemplo, la puerta de dentro es una fístula que comunica el auditorio con el pasillo. Eso es una fístula, ¿ya? Fístula, puede haber fístulas colon-rectal, que es la unión o la comunicación entre el colon y el recto. Puede haber una fístula, por ejemplo, útero-vesical. ¿Qué comunicaría una fístula útero-vesical? Comunicaría útero con vejiga. Fístula es comunicación entre algo y algo, ¿ya? Vamos a ver el vómito de cuerpos extraños. Esto es raro, ¿no? Generalmente estos vómitos por cuerpos extraños se puede dar por parásitos, particularmente pueden ser por sustancias animales, vegetales o minerales ingeridas previamente, y vamos a ver que estos vómitos de cuerpos extraños van a estar asociados a tumores intragástricos. ¿Por qué? Porque justamente estos parásitos me van a favorecer la aparición de sus tumores intragástricos. Y también puede existir lo que es un vómito sanguinolento que se llama hematemesis. Esta hematemesis también la vamos a estudiar aparte, ¿verdad? La hematemesis es la salida de sangre, no es comida con sangre, es que usted vomita coágulos, solo vomitas coágulos, eso se llama hematemesis. El modo de comienzo de los vómitos puede ser cíclico, pero puede haber todo se divide en la fibra, el vómito espontáneo, puede haber un vómito periférico o reflexógeno, que es el periférico, es el que está relacionado con las náuseas, ¿verdad? Que casi siempre también va a ser espontáneo o provocado, y el vómito central siempre va a ser espontáneo. Tú no lo provocas porque generalmente el vómito central es por un tumor que tienes en el bulbo raquídeo. Entonces tú no te puedes provocar ese vómito, simplemente sucede por la aparición de este vómito. Vamos a ver que también existe el vómito provocado, ¿verdad? Cuando el paciente estimula la función de la bróncula en la garganta y permite el efecto emético. El vómito provocado siempre va a ser de tipo periférico, no tiene nada que ver con el vómito central, ¿ya? Vamos a ver los síntomas asociados que están en el vómito, el dolor epigástrico, el vomitar sangre, la hematemesis. Puede haber solo dolor en la región abdominal, que justamente este dolor sucede por el vómito. Tú vomitas y el dolor calma, ¿no? El dolor es lo que te hace que tú te provoques el vómito, y justamente ese vómito va a ser lo que va a calmar este tipo de dolor. Puede haber síntomas de otros sistemas, como por ejemplo, vamos a ver enfermedades extradigestivas que pueden provocar el vómito, como hemos dicho, el cólico nefrítico en la litis renal, porque duele mucho, la tos en pacientes tuberculosos
tiene una hipertensión intracraneal. Y para eso, obviamente este tipo de vómito va a ser central. En la hipertensión intracraneal es súper peligrosa, es cuando la presión intracraneal está tan elevada, el líquido cefalorraquídeo hay en demasiada cantidad que lo empieza a ahogar al cerebro, ¿no? Exceso de líquido empieza a ahogar al cerebro y ese cerebro justamente también puede tener un ACV o un derrame. Y lo que se hace en la hipertensión intracraneal justamente se le da un diurético de tipo osmótico, que es el manitol. El manitol disminuye ese líquido en lo que es el entraño y disminuye la presión intracraneal. Pero si tú tienes cefalea, constipación y vómito centroyectil, es casi seguro que tú tienes una presión intracraneal y obviamente hay que internarte porque es un manejo extremadamente serio. La hematemesis, que era mucho lo que les decía, que es la expulsión de sangre por la boca, vamos a ver que esta hematemesis también va a estar precedida de las náuseas. Es un verdadero vómito de sangre. Tú vomitas sangre, no vomitas con sangre. ¿Okay? El diagnóstico diferencial, vamos a ver todas las posibilidades que van a hacer que nosotros lo diferenciemos como la estomatorragia. Esta estomatorragia es una herida en la boca. Si tú tienes una herida en la boca que sangra, obviamente vas a escupir con sangre, pero eso no quiere decir que tengas hematemesis. La epistaxis, que es el sangrado de la nariz, si tú te tragas este sangrado, porque ustedes saben que se comunica cavidad nasal y cavidad bucal, este tipo de sangrado, si tú lo expulsas por la boca, tampoco es hematemesis. Y la hemoptisis es la tos con sangre. Por ejemplo, los pacientes que tienen tuberculosis tienen hemoptisis. Tosen tanto que la flema que bota cuando tose ya tiene sangre. Eso se llama hemoptisis, que no es lo mismo que la hematemesis. La hematemesis es la sangre expulsada con un vómito por ahí acompañada de jugo gástrico y de restos alimentarios. Esta puede ser roja, mutilante o negra. ¿Cuál va a ser la diferencia entre roja y negra? Si tú botas, mejor dicho, si tú tienes un vómito con sangre y la sangre es rojo vivo, quiere decir que tu herida o tu patología está en el tracto superior y no le ha dado el tiempo a la sangre de coagularse, porque cuando la sangre se coagula, se hace más oscura. En cambio, si tú botas sangre negra, quiere decir que la lesión está en el tracto intestinal inferior, que hasta que llegue hasta el índice se ha coagulado y por eso se ha oscurecido, ¿no? Vamos a ver que algunas lesiones de los vasos y arterias que también pueden llegar a causar una posible hematemesis. Las lesiones vasculares más comunes son la ruptura, la trombosis, la embolia. Son lesiones que van a justamente causar daño en los vasos y eso nos puede causar algún tipo de hematemesis, ¿no? Vamos a ver que los angiomas, que son estos nacimientos de vasos sanguíneos anormales, que van a causar también este tipo de sangrado, y las descrasias sanguíneas, chicos, son enfermedades genéticas que se van a causar estudios en la coagulación. Ustedes saben que la coagulación existe una cascada de coagulación, ¿verdad? Que va a tener factores dependientes de la vitamina K, ¿no? Que hagan activa dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Cuando alguna de estas vías no funciona bien, el paciente no va a poder coagular su sangre, como por ejemplo la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad genética sanguínea que solo le da a los hombres porque solo está en el cromosoma Y. ¿Qué va a pasar con estos pacientes que tienen hemofilia? Estos pacientes no producen plaquetas ni tromboplastina, por lo tanto ese paciente nunca coagula. Si él se hace una herida y se cae, se hace un tajo, se va a morir desangrado por ese tajo, porque nunca va a haber la coagulación de la sangre. Existe que justamente si el paciente tiene este tipo de patologías y tiene una lesión del tracto gastrointestinal, por supuesto que va a haber un sangrado incoercible que va a hacer que el paciente tenga hematemesis, ¿no? Como les decía, la calidad de esta hematemesis tenemos rojas y negras. Las rojas van a ser de sangre vomitada bruscamente, dependiente de la masividad del sangramiento, generalmente relacionadas al tracto superior, y las negras son más discretas y más lentas porque vienen
del tracto inferior y va a tomar más tiempo que sean expulsadas, ¿no? La hematemesis roja se observa en úlceras y la negra se observa en gastritis y también en tumores, principalmente. Los síntomas asociados a la hematemesis va a ser el dolor epigástrico, el vómito intestinal, los antecedentes de alcohol, el dolor epigástrico atípico y también el sangramiento fácil de las encías, hematomas púrpuras en la piel. Este último capítulo está justamente relacionado a las discrasias hematológicas, que son las patologías que pueden existir en sangre. Vamos a tener lo que son los síntomas discinéticos e hiperestáticos, esto es lo último. Vamos a ver lo que es la aerofagia y la erosión aerofágica, la recuperación gástrica, la erosión no aerofágica, el ardor gástrico y el hipo. La aerofagia y la recuperación aerofágica. ¿Qué es esto? Esto va a hacer que nosotros cuando comemos abrimos la boca, metemos alimentos y también estamos tragando aire. Este aire que nosotros tragamos tiene que salir de forma de eructo, ¿ya? Por eso cuando uno come mucho, luego eructa. ¿Por qué? Porque como ha tenido que mascar y abrir la boca tantas veces, ese aire ha ido diluyéndose, acumulándose en el estómago y luego tiene que volver a salir en forma de eructo. Por eso dice eructación aerofágica. Justamente la aerofagia es la disminución exagerada de aire atmosférico de modo más o menos silencioso y va a provocar la expulsión de este aire ya no de manera silenciosa, ¿verdad? Porque el eructo hace ruido, va a ser ruidoso y se va a llamar erupción aerofágica. Vamos a ver en qué situaciones yo tengo esta aerofagia que es de manera patológica en la que son las gastritis altas, en las esofaginitis bajas, en la hernia hiatal y otras regiones de lo que es la región del cardio, ¿verdad? Que es la unión del esófago con el estómago. Vamos a ver lo que es la regurgitación gástrica. Se define como la expulsión del estómago, la expulsión desde el estómago hacia la boca, pero que no llega verdaderamente a expulsar. Porque obviamente si yo vomito en la regurgitación, no se va a llamar regurgitación, sino se va a llamar vómito, ¿verdad? Entonces la regurgitación gástrica es cuando uno siente que ha llegado hasta la porción de la garganta, siente incluso que te quema, a eso se llama regurgitación gástrica. Generalmente va a estar asociada, silencio por favor, generalmente va a ser postprandial, obviamente después de comer, va a ser la regurgitación, puede ser asociada a la aerofagia y a la eruptación aerofágica, y vamos a ver que también se identifica porque el enfermo refiere que le sube la comida o tiene el jugo gástrico en la boca, le va a haber hay un sabor muy peculiar que el paciente lo va a describir. La regurgitación gástrica no está acompañada de náuseas y esto es lo que justamente lo va a diferenciar del vómito. El vómito sí viene acompañado de náuseas, ¿verdad? En la evaluación no aerofágica, esta evaluación no aerofágica se define como la expulsión de gases ajenos al aire atmosférico. Esto vamos a ver que es similar a la evaluación aerofágica, pero ¿cuál va a ser la diferencia? En la evaluación aerofágica usted va a evaluar el aire atmosférico. En cambio, en lo que son la evaluación no aerofágica, usted va a eliminar gases rancios o fétidos, que es completamente diferente, ¿no? En este vamos a ver que en este síntoma, como su nombre indica, lo expulsados son gases de fermentación o putrefacción acumulados en el sistema digestivo secundarios a una retención gástrica. Usted está indigestado, no ha hecho digestión y estos alimentos que se han quedado en el tracto digestivo se han empezado a podrir, han empezado a liberar metales y gases, pues, que hacen que usted obviamente tenga también la liberación de estos gases con esta alimentación no aerofágica. Vamos a ver que dentro de lo que son las enfermedades capaces de producir esto, puede ser las úlceras, pueden ser las disfunciones que son las complicaciones de las úlceras, tumores obstructivos tanto malignos como benignos y la presencia de esta bacteria, de la Giardia en el duodeno puede causar justamente también este tipo de sintomatología. El
El dolor gástrico se define como la sensación de ardor, quemadura, epigastria, pero no va a ser un ardor intolerable para el paciente, sino que sí se va a poder tolerar, pero el paciente sí lo va a referir como una quemadura. Esta sensación se identifica solo a nivel del estómago y no se desplaza a otro lugar y no se debe confundir con la pirosis. No es lo mismo la pirosis que el ardor gástrico, porque la pirosis puede estar irradiado a, por ejemplo, cualquier lado de los hombros o incluso región mandibular. En cambio, el ardor gástrico no. Generalmente el ardor gástrico va a estar relacionado obviamente con las comidas. Te puede dar este ardor gástrico inmediatamente después de comer o incluso un tiempo después, y el paciente va a referir que se siente como con vinagreta. Así tal cual lo dice. Le dice, doctor, siento vinagreta. Eso está mal dicho, ¿no? Pero el paciente lo va a referir así, justamente con esa sensación de vinagre en el estómago, ¿no? El hipo también va a estar asociado a sus síntomas que hemos visto que podemos ver en la región abdominal. Se define como la sensación molesta, a veces insoportable, debido a la hiperestimulación del diafragma. Este diafragma va a estar hiperestimulado por el nervio laringio superior, rama del décimo par craneal. Hemos visto, ¿verdad?, que el hipo puede ser peligroso, sí, porque te puede causar una arritmia cardíaca. Este diafragma sube y baja, y va a hacer que el corazón pierda su ritmo y te puede dar arritmia cardíaca. Los síntomas distintivos son los hipos esténicos y los otros serán hiper. Ahora vamos a ver los hipos. Tenemos la llenura o plenitud, la náusea y el salto epigástrico. La llenura o plenitud es justamente esta molestia que refiere el paciente, generalmente después de comer. El paciente tiene una sensación de estar muy lleno y se afloja el pantalón, el cinturón, porque siente una opresión epigástrica. Van a describirlo como que les pesa el estómago y va a haber un gran volumen a nivel abdominal. En las náuseas ya hemos visto que justamente son elementos precursores del vómito en náuseas periféricas, ¿verdad? El vómito periférico, el vómito de tipo periférico. Es una sensación vaga, desagradable, repulsiva, que puede existir justamente en la región epigástrica. Los pacientes identifican sus náuseas con la sensación de hundimiento o depresión de su estómago. Con frecuencia, esta sensación la refiere extendida hasta la garganta, con fenómenos de debilidad, temblor, escalofríos, ¿verdad? La náusea al al vómito de tipo periférico. Y el salto epigástrico, este salto epigástrico es justamente cuando usted puede poner su mano en región epigástrica y va a sentir que el estómago, la región del píloro, late, como si el corazón estuviera aquí abajo. A eso se llama salto epigástrico. Es la sensación de salto o latido que experimentan los enfermos en la boca del estómago. Es un síntoma obviamente molestoso, desagradable, como si el corazón les latiese en el estómago. Esto se da por una hipercontracción del píloro, ¿no? El píloro está inflamado, no se está latiendo tanto, que va a haber este salto epigástrico.